Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y si alguien me pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Y si alguien me pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y si alguien me pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Y si alguien me pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los mares salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová
es para siempre, aleluya. Amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Amén. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos reunidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Cristo rompe La cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. libre, Señor. Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre. libre, Señor. Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado, me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios, aleluya. Estamos acá un grupo de hermanos para poder predicar la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Esto le paso con el Señor, con el hermano Emilio. El señor Dios me lo Emilio. bendiga. El señor Emilio. Gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Muchas gracias hermana Anita, gracias mi hermana María Jesús y mi hermana Felicita, aquí alabando y honrando el nombre del Señor Jesucristo, que para eso nos ha llamado. Aquí presente también el hermano Víctor y el hermano César, quien el Señor, conformando esta gran comisión, nos ha mandado a predicar el bendito evangelio. Mandamiento profético que viene del mismo Señor Jesucristo en ir a predicar el evangelio a todo lugar. Dice la palabra que nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que llevar la buena nueva de Cristo Jesús, como él mismo predicaba y decía: el reino de Dios se ha acercado. Sí, efectivamente, Juan el Bautista decía, antes que el Señor Jesucristo se bautizara, dijo que el reino de Dios se había acercado. Y con esas mismas palabras, el Señor Jesucristo también, cuando Él se bautizó y salió del agua, también el Señor dijo que el reino de Dios se había acercado. Pero ¿por qué ha venido el Señor Jesucristo? ¿Por qué el Señor Jesucristo dejó su trono para venir a la tierra? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios.
estábamos apartados de la vida eterna y por esa razón Dios vino a romper, a quebrar, a desaparecer el acta que el enemigo tenía con nosotros. ¿Quién es el enemigo? Satanás, dueño del mundo ahora, porque en este siglo él está reinando. Dios lo está dejando reinar. ¿Sabes por qué? Porque ya viene el fin. Ya viene el fin, pero Dios Todopoderoso ha venido a perdonar a toda persona que se acerque a Él con sinceridad, que se acerque con amor, con un arrepentimiento genuino, ha venido a darte perdón. Dice la palabra en Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 12, dice la palabra, así la leemos, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo. Y el 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Es Cristo mismo, es Él mismo quien murió por nosotros y ahora por su bendita sangre nosotros somos lavados, salvados y perdonados. Porque estamos en donde dice el Señor, estamos como esclavos del pecado, como esclavos de Satanás, porque no conocíamos a Cristo, porque aún no habíamos escuchado la buena nueva. Pero ahora el Señor nos dice que el mismo Padre, Dios Todopoderoso, fue que envió a su Hijo a la cruz de Calvario por cada uno de nuestros pecados. Y por su sangre preciosa, ahora somos redimidos. Amado vecino, es la palabra tan importante de Dios que Él mismo con la autoridad suprema, Él lo manifiesta y le dice, ahora llegó el momento de buscar la presencia de Cristo Jesús, porque es el único camino, el único lugar donde puedes ir, es Cristo Jesús, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amado hermano, amado vecino, hoy día estamos aquí, la Iglesia Pan de Vida, expresando las peticiones de Jesucristo, expresando su palabra de arrepentimiento, llamándote a reconciliarte con Él para que tengas la oportunidad de poder salvar tu alma y entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Dice en Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo 13, dice la palabra de esta manera, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y en el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Cristo hizo. Cuando Él vino a la tierra, Él clavó nuestros pecados en la cruz de Calvario. Él clavó todas nuestras insolencias. Él clavó nuestra dureza de corazón. Él clavó nuestra maldad. Que toda aquella persona que está aquí en la tierra, si no tiene a Cristo, aún está en una carne pecaminosa. Y Cristo te quiere libertar. Cristo también quiere salvarte, porque para eso vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Es tu oportunidad, vecino, es tu oportunidad de acercarte a Cristo Jesús. Es tu oportunidad el día de hoy acercarte aquí y arrepentirte de tus pecados, porque Cristo está presente en este lugar. Gloria al Señor. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. El Señor te aconseja, el Señor pide por medio de sus embajadores para que puedas arrepentirte.
y entrar al reino de los cielos. Y te voy a leer unos versículos más de la palabra que dice en Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De esta manera el Señor, cuando se fue a la cruz de Calvario, escondimos nuestro rostro, lo despreciamos. En ese mismo momento que él estaba siendo crucificado, mucha gente despreció al Señor, lo insultó, lo escupió. Eso el Señor ya nos perdonó, porque en la misma cruz, en el mismo momento que el Señor estaba expirando, cuando el Señor antes de morir, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor no esperó que pase un año o que resucite para perdonarnos. No, no. El Señor antes de expirar, antes de morir, Él pidió perdón. Él pidió perdón. Él pidió perdón al Padre diciéndole: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y mira esa misericordia. A pesar de que el Señor en ese momento estaba sufriendo dolores por los clavos, estaba siendo el Señor torturado, estaba siendo picoteado por la lanza del romano, estaba dándoles vinagre, porque el Señor dijo que él tenía sed y le dieron vinagre en vez de agua. Toda esa tortura el Señor no lo tomó en consideración. El Señor no nos juzgó en ese momento, al contrario, Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y dice versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. También el Señor en esa misma cruz de Calvario, escrito está que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras inquietudes, nuestro afán, Él llevó nuestras preocupaciones. Es el Señor, es el Dios Todopoderoso, el único que puede perdonar pecados, y el que tiene la autoridad es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el único, amado vecino. Venga usted, podemos orar por ti. Venga usted hoy día, haga la oración de arrepentimiento, y de ahí, hermano, podrás entrar al reino de los cielos. Y sigue diciendo en Isaías 53:5, mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el versículo 6 dice: todos nosotros descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Esa es la palabra bendita de Dios. Entonces Cristo, en el momento que Él estuvo en la cruz de Calvario, Él cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras rebeliones. Entonces, para que tú puedas hacerte acreedor de todos esos beneficios, de todas esas bendiciones, tienes que entregar tu vida a Jesucristo y reconocer que Cristo es el Señor, que Jesucristo es el Cristo, es el Padre, es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Gloria al Señor. Mi hermano César por aquí, para que él también predique el Evangelio. Él también tiene una porción de la palabra, para que también pueda animarte, amado vecino, y puedas venir al camino de Cristo Jesús. Mi hermano César. Gloria sea al nombre del Señor. Venimos a exaltar el nombre del Señor y a compartirla contigo, estimado amigo. Ya han escuchado las palabras poderosas del Dios tan grande, un Dios tan grande que su amor es eterno, su amor es incondicional. Él entregó su vida por ti, por mí,
Como dice en Isaías 53, que ya mencionó el hermano, por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas Él puso su vida en propiciación por nuestros pecados, para que así de esa manera tú también lo reconozcas como tu único Salvador. ¿Quién? Él fue que entregó su vida, lo hizo por amor. Ustedes saben lo que significa amor. Esa palabra amor es una palabra muy buena, es muy delicada, porque tener amor, cualquiera no tiene amor para poder poner su vida y entregarla por los demás. Solamente el único que puso su vida fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha designado ahora, aún tú digas que no sabes de la palabra, como dice en Deuteronomios 30:19, ¿sabe lo que dice? Que el Señor ya ha puesto como testigo al cielo y a la tierra, para que no tengas excusa que no te hablaron de la palabra y sepa la verdad que existe un Dios todopoderoso que ha venido a entregar su vida por ti, ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y aún si tú sigues perdido en las tinieblas, el Señor desea rescatarte. Entonces en Deuteronomio dice que Él ha puesto como testigo a los cielos y a la tierra, para que no tengan excusa. Te ha puesto el bien y el mal, la bendición y la maldición. Pero ¿sabe qué? Dios te ha puesto algo importante, el libre albedrío. Ahora escoge tú. Escoge tú la vida o la muerte. Pero Dios te dice aquí en Deuteronomios, mejor escoge la vida. Dios es tan bueno que te ruega y te dice, escoge la vida. ¿Sabes por qué te dice que escoja la vida? Porque existe un lugar de tormento. Y si tú no obedeces a la palabra de Dios, entonces irás ahí automáticamente, porque tú estás escogiendo ese lugar. Dios no envía a nadie a ese lugar de tormento. Ese lugar de tormento fue hecho para Satanás y los demonios, que ellos son los que han destrozado a la humanidad y siguen de esa manera pervirtiendo a la humanidad. Entonces el Señor te dice, escoge tú la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, escoge. Ahora, si quieres vivir eternamente, escoge al Señor Dios Todopoderoso, quien puso a su Hijo en una circunstancia tan grave que nadie podría hacerlo. Él lo puso para que Él pague nuestras deudas con su sangre, pagando un precio muy alto. El Señor quiere libertar tu vida para que no perezcas por la eternidad. Si que tú tienes el corazón duro o desprecias tú el Evangelio. Mónica Cárdenas. Si tú desprecias el Evangelio y si tienes vida, es mejor que te arrepientas. Es mejor que te arrepientas. Porque muchos dicen que nadie se meta con mi vida. Nadie se meta con mi vida. Pero si tu vida no es tuya, la vida que tenemos es de Dios, no es tuya. Él la da y Él la quita. Así que, amigo, entiende lo que te estoy diciendo. Si tú te pones rebelde, Dios, Él es el que da la vida y Él también la quita. Porque eso, aquí hay que tratar de reconocer que tenemos un Dios de amor. Y su amor es incondicional, es un amor inmutable. Él no cambia, Él no varía. Él es un Dios que permanece su misericordia para siempre. Por eso, escoge tú la vida y la muerte, o la muerte. Grábatelo bien en tu mente. Si escoges la muerte, vas a ir a perecer con Satanás y los demonios. No es una amenaza, sino que te estamos haciendo entender para que tú reflexiones. El Señor quiere que tú vivas eternamente, así como yo lo estoy haciendo juntamente con mis hermanos,
que hemos reconocido a un Cristo crucificado que lo hizo pagando nuestras deudas, pagando con su sangre por nuestros pecados, saldando nuestras deudas de pecado. Y el Señor desea libertarte a ti y a tu familia. Y es por eso que ahora en este mundo nos encontramos, como dice Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad. Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, y estamos viendo bien claro, como tú lo ves, amigo, vecina, vecino, que ya no hay amor, ahora hay pura maldad, ahora puro asesinato, ahora te matan hasta por un sol, te matan. Sí que, amigo, ahora el enemigo, como dice en San Juan 10:10, el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y si tú te pones rebelde con Dios, Satanás está pronto para usarte como su secuaz también. Por eso mismo, amigo, reflexiona. Estamos en los tiempos muy peligrosos que tal vez tú no te das cuenta, pero ahora existe la maldad. La maldad se ha pervertido y ha llegado hasta la presencia de Dios. ¿Por qué piensas que están ocurriendo tantos casos ahora? Dice que por Europa está existiendo un calor tremendo que llega a 45 grados. Está muriendo gente. Dios lo hace con esa condición para que tú te arrepientas. Hay mucha maldad, hay mucha prostitución, mucha drogadicción. Y hasta por esas cosas se quitan la vida. Porque, yendo la verdad, todas esas cosas malas que existen aquí en la tierra son provisiones de Satanás. Satanás quiere destruir a la persona y mucho más alejarte de la palabra de Dios. Si tú dices que existe un Dios y es un Dios tan bueno, entonces ven y proceda a un arrepentimiento. El Señor desea que tú te arrepientas para que no perezcas en ese lugar de tormento. Todos tenemos que algún día dejar de existir en esta tierra. Y si tú no te has puesto a cuentas con Dios, entonces ¿dónde irá tu vida? Existe un cielo y un infierno, pero si tú te arrepientes y lo aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, entonces el Señor te perdonará tus pecados, perdonará tus faltas, y de esa manera obtendrás la salvación, ese regalo inmerecido, salvación, y vas a tener vida eterna. Pero si tú sigues endurecido con tu corazón, el Señor está hablándote a ti, vecino. Yo sé que me están escuchando, y se me están escuchando porque Dios está permitiendo que tú escuches y procedas a un arrepentimiento, reflexiones en tu vida, que nadie somos eternos aquí. Muchos se preocupan por las necesidades que están pasando, enfermedades, hay muchas epidemias. Muchos se preocupan por tener una profesión, otra profesión, pero no buscan a Dios. Y hay muchos que lo encuentran, tienen buen trabajo, tienen buena profesión, tienen buen dinero, buenas casas. ¿Y qué piensas? ¿Que te vas a quedar con todo ello? Dice la palabra de Dios en Marcos 8:35. Dice la palabra en Marcos 8:35, que si tú te preocupas más por la cosa terrenal y dejas a la cosa espiritual, entonces ¿de qué te vale vivir aquí en esta tierra? Porque no sacas nada preocupándote por la cosa material. Preocúpate primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Primeramente, dice el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Eso es lo que Dios desea, de acuerdo a lo que dice Mateo 6:33. Por eso el Señor desea que tú vengas pronto a un arrepentimiento. Si demoras, tal vez mañana podría ser muy tarde, amigo, vecino, vecina. Por eso estamos aquí presentes para hacerte llegar la palabra del Señor. Y eso lo más importante, que si tú te crees que eres hijo de Dios, entonces ven
y acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre y vas a ser libre de toda opresión satánica, de toda cadena que el enemigo te ata, en la delincuencia, en el trago, en la fornicación, en el adulterio. Hay muchos pecados, hay infinidad de pecados: prostitución, drogadicción, homosexualismo. Entonces todas esas cosas son pecados que el enemigo pone para que vivas atado y entonces no obtengas la salvación. Esa es la verdad. El enemigo quiere llevarse al infierno a todos, pero si tú te dejas llevar por él, sería una cosa, una desgracia, podría decirlo así bien claro. El Señor quiere darte más bien que tengas paz, amor en tu corazón, y así de esa manera lo puedas amar a Él, porque su palabra dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, antes que ames a tu familia, antes que ames a los deseos de este mundo, ámalo a Dios en primer lugar, a Él. Si tú haces esas cosas, el Señor se va a agradar de ti y vas a ir recién a reconocer a Jesús como tu único Salvador, porque Él murió por ti y por mí, y Él desea que tú también seas salvo y procedas a ese arrepentimiento genuino que el Señor desea para que no perezcas por toda la eternidad. Por eso el Señor te dice, para terminar esto, te dice: escoge la vida o la muerte, la maldición o la bendición. ¿Cuál escogerías tú? ¿La bendición o la maldición? Habla. Por eso mismo el Señor te viene a aclarar estas cosas, que escojas la bendición para que vivas tú y tu familia, dice la palabra de Dios. Y así, obedeciendo al Señor tu Dios, obtendrás vida eterna. Esa es la palabra que te dejo, este mensaje, y pasamos con el siervo Víctor. No. Para que... Simón Prey. Amén. Dios te bendiga, vecino. El Señor desea bendecirte y el Señor es el que ha puesto estas palabras, nos ha puesto aquí en este lugar para que de esta manera entonces tú reflexiones y ya no puedas ir a perecer por la eternidad. Recuerda, lo voy a repetir por última vez: el infierno no ha sido creado para el ser humano. El infierno ha sido creado para Satanás y los demonios. Pero si el ser humano no obedece a la palabra de Dios, automáticamente se va a ir. Dios te bendiga, vecino, vecina. Dios le bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermana María.